docente y como tal, alguna autoridad me corresponde para opinar al respecto, dado que muchos han opinado en la educación, pero muy pocos saben lo que es vivir del salario del maestro. Además, muy pocos saben lo que es el trabajo de aula. Si cogemos a todos los que son del Consejo Educativo en el Perú, la mayoría de ellos han sido docentes en la época en que estaba todavía Juan Vela Alvarado, la reforma educativa. Pero a partir de los años de neoliberalismo, lo que hay es un retroceso brutal en la educación. En materia de contenidos educativos, se le da al estudiante un producto de ínfima calidad. O sea, hay un descenso en la calidad educativa, hay un descenso en las horas de clase, hay una parálisis del docente, dado que está empantanado con un salario que no le alcanza a cubrir la canasta básica familiar y por lo tanto no le alcanza tampoco para perfeccionarse. Yo tengo directamente un opositor gratuito, porque él ni siquiera sabe que soy su opositor, se llama Nicolás Lynch. Nicolás Lynch ha sido ministro de Educación, del decreto de Toledo. Y como tal, me puso en una palabra, la meritocracia. Hay docentes que no nos hace falta más currículum. Ya no tenemos sitio donde poner un atributo más en el currículum. Tenemos currículum gigantescos. Sin embargo, se nos sigue denominando en la educación como si fuéramos los culpables de la discapacitación del estudiante. O sea, el docente es culpable de la crisis educativa. Y de ahí se traslada a su sindicato máximo, que es el SUTEP. El SUTEP es el culpable de la crisis educativa. Ese es un cuento primaveral, podríamos decir, ¿no? Es un cuento del cual no le podemos hacer caso, el más mínimo sentido común se revela para decir me están estafando con una respuesta así. No son los titulares de la educación, no es ni el SUTEP ni los maestros. Quien planifica la educación en Perú es el Ministerio de Educación. Y quien ejecuta los planes del Ministerio de Educación son los colegios a través de sus directores. Y en el último eslabón de la cadena educativa está el profesor, que es el que tiene contacto con el alumno, y al cual para una respuesta frente a la crisis educativa nunca se le llama ni se le pide su opinión, sino que sencillamente al profesor se le obvia. En general no se ha hecho, para que el Consejo Educativo en el Perú funcione, no se ha hecho una gran asamblea de docentes a nivel nacional en la cual los docentes digan qué cosa es lo que quiere el alumno, qué esperan nuestros alumnos y en qué condiciones estamos enseñando. Tampoco se trata de hacer grandes unidades escolares ultramodernas, porque la fachada es una cosa, eso lo vemos en San Marcos. La burguesía está contenta porque San Marcos ya no tiene pintas de 12 y martillos. Bien, tiene bonito jardín, está mejor pintado, pero la calidad educativa de San Marcos ha descendido. Y hay una suerte de mediocridad académica que es imposible ocultar con un solo dedo. Yo como sanmarquino, tengo 2 carreras en San Marcos, una católica, como sanmarquino por 2 veces podría opinar de que la calidad educativa de San Marcos también ha descendido. Entonces nosotros apostamos por una educación pública, gratuita y de calidad. En ese sentido, el Estado no debe desentenderse de lo que es la educación pública. El Estado debe seguir siendo el principal responsable de la educación en el Perú y el principal sostenedor, económicamente hablando, de la educación en el Perú. ¿Qué se requiere para que la educación prospere? En primer lugar, que tenga el Estado una estrategia educativa. Necesitamos que haya una estrategia educativa, que haya un plan, que haya objetivos. Cuando se trazan objetivos, se traza una planificación que sea verosímil, porque cualquier planificación tampoco nos la van a dar, ¿no? Pero una planificación que sea verosímil y de acuerdo a las necesidades de la realidad social peruana, ahí estaríamos ante un intento serio de reforma de la educación. Necesitamos urgentemente una reforma de la educación, en todos los niveles, tanto en el nivel inicial, primario, secundario, especial, y también en el nivel superior, que es el nivel universitario, tecnológico. Y para ello, como vuelvo a repetir, lo único que se han contentado es continuar las mismas personalidades a cargo de los planes educativos y no nos han sacado de la crisis en la cual se haya detenido la educación. Entonces, ¿qué necesitamos además de eso? Necesitamos que aumente el presupuesto general de la educación. Si no aumenta una partida presupuestal que sea, digamos, de acuerdo a las necesidades de la educación en el Perú, no vamos a avanzar. Todo se mueve por, como decimos en criollo, por fichas, se mueve por monedas, se mueve por dinero que se gasta en la educación.
colegio, si lo podemos titular así, porque se lo ha sometido a una suerte de gueto en el cual tenemos vida de gueto. Si nosotros vamos a la Franja de Gaza, los judíos dicen pues los palestinos son cochinos, los palestinos son ignorantes, los palestinos están en condiciones ínfimas de limpieza, no tienen higiene. Esos son los palestinos que estoy preguntando. Cuando ustedes estaban en el gueto de Varsovia, tenían limpieza, tenían higiene, la Segunda Guerra Mundial, no, estaban reducidos a condiciones de gueto. Entonces al docente se le ha reducido una suerte de vida de gueto, en el cual es un superviviente. Y como sobreviviente no va a poder, digamos, aportar lo mejor que pueda la educación. Por decirlo, a la carrera educativa no se acercan los hijos de los sectores más favorecidos económicamente. La educación es una carrera por la cual optan los hijos de los hogares más favorecidos del Perú. Las clases sociales altas, si les sale un hijo con vocación de educador, van a tratar de disuadirlo y decirle por qué no estudias administración de empresas, por qué no estudias algo que te pueda proyectar hacia el futuro, por qué no estudias por decirte derecho. Pero nunca van a recibir con beneplácito que uno de sus hijos diga: papá, mamá, quiero ser educador. Se lo van a tratar de desanimar, porque saben de antemano las condiciones en las cuales está depauperado el educador. Pero además de eso hay un plan siniestro a nivel macro, a nivel de Latinoamérica, a nivel de quienes tienen los hilos conductores del poder, en el cual una población que tenga menor acceso a la información es una población más fácil de dominar, y una población con información y formación deficiente, ¿no? Lo único que puede hacer es votar cada 5 años por el candidato más simpático, sin mirar programas de gobierno, sin mirar honradez, capacidad, entre comillas, meritocracia, para utilizar un término de Nicolás Lynch. No van a mirar eso, van a mirar quién tiene más propaganda. Entonces es más fácil dominar a una población con bajos niveles de información. Y como tal, ustedes se preguntarán qué ha pasado con el plan curricular. El plan curricular a nivel nacional ha mutilado los cursos de humanidades, que son los cursos en los cuales podía haber una formación ético-valorativa en el estudiante. Un estudiante se forma valores a través de los contenidos de los cursos. Si los cursos que tienen contenidos hacen la formación de los valores en el estudiante, hace la formación de la moralidad del estudiante, por ejemplo, entendiendo moralidad como una moral sin dogmas también, ¿no? En ese caso el estudiante va a tener menos cursos de referencia afectivo-valorativa. Y va a tener más horas de matemáticas, más horas de computación y más horas de inglés. Si hacia allá camina la educación del Perú, a más horas de matemáticas, más horas de computación y más horas de inglés, ya sabemos cuál es la esencia de ese plan siniestro que tratan de abortar a las siguientes generaciones, abortar la conciencia social de las siguientes generaciones. Claro, y entonces, de acuerdo a las propuestas que sale del plan de gobierno, ¿cuánto consideran que el proyecto educativo nacional ha influido en estas propuestas? Porque el proyecto educativo nacional que está llevando a cabo. Definitivamente ha influido porque es el responsable conductor de la catástrofe que hemos enumerado. Si el proyecto educativo nacional tuviera razón de ser, si quiere hubiera un mínimo sentido común detrás del manejo del proyecto educativo nacional, nosotros no estaremos levantando una bandera de protesta. Nosotros tenemos que luchar a muerte contra ese proyecto educativo nacional. Uno de los efectos que ha tenido, para que tú veas, si tú examinas la prensa de hace una semana, te vas a encontrar con que la prueba de evaluación docente ha sido vendida. ¿Sí? Y todos los profesores sabemos que esa prueba se vende. Y todos los profesores sabemos que para una colocación a nivel de lo que es la educación estatal, necesitamos invertir 4.000 soles para sobornos, nada más, y colocarnos como profesores. O sea, todos esos son efectos de ese proyecto educativo. Porque muchos dirán, pero ¿qué culpa tiene el proyecto de la corrupción? Muy sencillo, hay argumentos que le abren las puertas a la corrupción. Y si reducimos, por ejemplo, lo que es la evaluación docente a dejarla en manos de burócratas del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación está cargado de militantes apristas, te voy a decir una cosa que no le he dicho, y no la pienso decir otra vez, o se la digo delante de cámara. Conozco apristas de la Universidad de Villarreal que no han terminado su carrera, que tienen más de 30 años, 30 y pico años, no han terminado su carrera, pero que ya comienzan a vivir del erario público, de la estafa y de la corrupción. Y esos apristas de la Universidad de Villarreal se nos acercan a los docentes o a los
futuros educadores que están en un último ciclo, que ya están trabajando en colegios, le dicen, te vendo la prueba de evaluación docente. La prueba de evaluación docente se vende y todos sabemos que es así. Entonces, si el proyecto educativo tuviera alguna responsabilidad, sí la tiene, porque ideológicamente es el elemento de sustento que hay detrás de todo este siniestro plan de acabar con la educación en Perú.